Hola amigos bibliófilos, hoy toca un nuevo wrap-up. Como siempre en estos vídeos haré un pequeño resumen de las lecturas, en este caso del mes de junio, que fue un mes un poco raro porque leí 6 libros, pero en realidad podemos decir que leí 4 porque 2 de ellos así como que no cuentan mucho, uno es un cómic y el otro era muy delgado, pero bueno, en fin, que no me lío más y voy hablando de ellos. El primer libro que terminé en junio es El ladrón de tiempo de John Boyne. Y es un libro que me gustó, pero yo tengo cierto problema con John Boyne, y es que es muy buen narrador, es muy buen cuentacuentos, ¿vale? Lo hace muy entretenido lo que cuenta, pero siempre parece que quiere ir más allá con sus historias y nunca lo consigue, solo se queda en la superficie, y es como, porque si solo me quiere entretener a alguien, es un libro simplemente entretenido, yo que sé, de espías o lo que sea, no tengo ningún problema, pero siempre me da la impresión de que John Boyne quiere ir, ya sabéis, profundizar algo y no lo consigue. Y entonces en esta historia habla de un hombre, Monsieur Sella, que es francés y que nació en el siglo XVIII, y nos cuenta su historia porque aún en el siglo XX, a finales del siglo XX, todavía está vivo, y es que resulta que es inmortal. No hay explicación para eso, es simplemente que, bueno, más que inmortal, es muy longevo. No es que no se pueda morir nunca, pero al parecer no envejece como todos los demás. Y nos cuenta su vida y lo que le ocurre en este mismo presente, porque lo que suele tener estos libros de recordar cosas pasadas es que tal vez lo que ocurre en el presente, quiero decir, no muestra demasiada intriga, no hay suficiente suspense porque sabes que está vivo, así que hay una especie de hilo argumental en el presente con su sobrino. Bueno, no es su sobrino, es el descendiente de su hermano, y eso es un poco lo que mantiene el suspense, y luego es contar todo lo que le ha pasado en su vida, las distintas anécdotas y todo eso, sobre todo las anécdotas de cuando todavía su hermano pequeño vivía y cómo se enamoró por primera vez. Y está bien estructurado, la verdad es que los flashbacks están bien estructurados para que te hagas una idea y no te líes, y lo que quiere contarte pasa de un momento a otro, y no cronológicamente, sino que hace saltos, y esa parte está muy bien, o sea, está muy bien calculado, muy bien estructurado, pero es lo que siempre, sí es entretenido, pero tampoco va más allá, no me dice mucho más la historia, es para pasar el rato, está muy bien y ya está, o sea, tampoco es que... Lo bueno que tiene es que el protagonista no es emo, como normalmente suele suceder con los protagonistas que son inmortales, porque si yo no me gustan los vampiros, porque o bien son en novelas de terror o bien son en tipo Anne Rice y son todos unos emos, y yo los personajes emos como que no los soporto muy bien, pero al menos este personaje, Mathieu, pues no, está encantado de la vida de ser, ¿sabes?, longevo e inmortal, que está muy bien porque ha pasado un montón de cosas y un montón de vivencias que si no hubiera podido disfrutar. Así que en ese sentido está bien, y la novela es súper entretenida, súper fácil de leer, pero eso, que no va más allá. El siguiente libro no es un libro, es una recopilación de tiras cómicas de Calvin y Hobbes de Bill Watterson, que se titula Calvin y Hobbes para principiantes, y que es un regalo que me vino tardío de cumpleaños de una amiga mía. Y a mí me gusta mucho Calvin y Hobbes, y pues por supuesto me gusta este recopilatorio, ¿vale? Además es un recopilatorio como de primeros momentos, es decir, la primera vez que vemos a Susan, la amiga de Calvin, presentarse, la primera vez que vemos al matón de clase que es Moe, ya sabéis, como pequeños principios en este recopilatorio, y está muy bien para la gente que igual no conozca mucho Calvin y Hobbes o quiera iniciarse. Y es bueno, Calvin y Hobbes, ¿vale? Es muy entretenido, es muy divertido, a mí me gusta mucho, y pues eso, que es un recopilatorio de tiras cómicas de Bill Watterson con estos personajes. Que mola, vaya, ya está. El tercer libro que me leí es 6 sospechosos de Vikas Swarup, que no sé si os sonará mucho el nombre, pero es el que escribió Slumdog Millionaire, que sí es un libro, y en este caso es una especie de misterio de descubre al asesino, más o menos, porque en realidad no es realmente un misterio de descubre al asesino clásico, porque sí que tiene la presentación de los sospechosos y los motivos y todo eso, y luego al final se desvela quién es, pero no es la parte más importante de la novela. Sí que es... Sí, en cierta manera quiere saber quién lo ha hecho y al final se desvela, pero lo más importante de esta novela es
los personajes, los 6 sospechosos, vamos, porque estos 6 sospechosos están acusados de matar a un empresario, a un joven empresario que es hijo además de un político muy importante de la India, y claro, todos ellos, los 6, tienen un motivo diferente cada uno, e incluso la novela está estructurada así: primero es lo que ocurrió, o sea, el asesinato y que hay 6 sospechosos, luego la presentación de los 6 sospechosos, luego su móvil, luego la fiesta en la que muere, y luego al final el desenlace. Se estructura así. Y más específicamente en la presentación de los 6 sospechosos y en su motivación, a su vez se estructura en partes que cuenta cada uno, o está protagonizado por cada uno de los sospechosos. Y entonces cada una de las partes está escrita de manera diferente, lo cual lo hace interesante y más entretenido incluso. No sé, hay una que es una actriz que lo escribe su diario y eso es su parte. Otra parte es la del político padre del asesinado, que es solo llamadas de teléfono, simplemente llamadas de teléfono. Y además cada una de las llamadas se separan unas de otras por el símbolo de un teléfono, y no sé, son cosas curiosas, y tiene mucho sentido el humor esta novela. De hecho, es algunas veces tan exagerado que es básicamente una parodia o una sátira. Las partes del americano que está en la India son graciosísimas, o sea, por favor, parece casi Forrest Gump, ¿vale? Es como Forrest Gump en la India. Y otras partes igual son más de denuncia social, y también hay una parte en que el autor se parece mucho a lo que hacía en Slumdog Millionaire, que es hay casualidades muy casuales de decir, jolín, esto es pasarse 3 pueblos, pero dentro del universo que crea es verosímil, ¿vale? Son como muchas coincidencias, pero te lo crees porque el universo que ha establecido es así. Y hay una de las historias, de hecho, que me dio la impresión, me recordó mucho a Slumdog Millionaire. No se parece tanto, pero sí que me recordó. Y eso, aunque la parte más importante es esta, el desarrollo de personajes, sus motivaciones, y ver también un poco la India y la corrupción política, porque hace mucho hincapié en la corrupción política y lo denuncia mucho. También hay un asesinato, ¿vale? Y son 6 sospechosos y uno de ellos ha tenido que matarle, ¿no? Y entonces está en quién mató o quién es el asesino, que te lo desvela al final, y al principio es un poco como anticlimático: ah, fue este, pero luego es, ah, que no fue esta persona, luego es, ah, que tampoco fue esta, ah, y hay como giro hasta el final, que parece muy random, pero resulta que no. Y está bien, a mí me gustó mucho, es muy entretenido de leer, muy fácil de leer, cada una de las partes de verdad es como una historia propia y diferente. Algunas os gustarán más, otras os gustarán menos. Igual aquellos que quieran un misterio muy clásico se sientan un poco defraudados por este libro, pero realmente está bien, a mí me gustó. El siguiente fue un librito muy finito que es Diarios de la Gran Guerra, relato de un superviviente, de Gerald Brennan. Que Gerald Brennan, si os suena, es un escritor que es conocido sobre todo por haber escrito Al sur de Granada y también por haber tenido un tormentoso romance con la artista Dora Carrington. De hecho, es un ejercicio muy curioso verse en la misma tarde o en el mismo día las películas Al sur de Granada y Carrington, la de Emma Thompson, y comparar el mismo personaje de Gerald Brennan, porque es graciosísimo, no parece ni la misma persona, es una cosa muy graciosa. Pero total, que Gerald Brennan, antes de escribir la famosa Al sur de Granada y antes de convertirse en un escritor famoso, estuvo en la Gran Guerra, y este es un pequeño diario, o no es exactamente el diario, son partes del diario que él escribió mientras estaba en la guerra, y luego un pequeño sumario que hizo años más tarde sobre su participación en la Gran Guerra. Entonces son 2 relatos, uno es este diario y otro es, un relato posterior. El relato posterior hace una recopilación mucho más ordenada y completa de hecho, qué era lo que tenía que hacer, porque su diario es un poco deslavazado y son simplemente ideas suyas, ¿vale? Lo que sentía en esos momentos, y si queréis aprender de la Primera Guerra Mundial no es un buen libro porque no aprenderéis mucho, y tampoco pasa mucho, quiero decir, son solo sus ideas, y como máximo veis retazos, pinceladas del talento que tenía él como autor o como el escritor que iba a ser en un futuro. Y de hecho el diario es muy corto, el prefacio incluso que viene antes del diario para explicártelo, yo diría que es hasta más largo, es muy corto, tampoco te cuenta nada, pero sí, eso son destellos poéticos que tiene de vez en cuando el escritor, que estaba en un momento, era muy emo, es un emo en la Primera Guerra Mundial, eso es lo que es.
y no tiene nada, pero es una curiosidad, ¿vale? Por si sois completistas de la obra del autor, por ejemplo. Aunque sí que tiene alguna que otra pincelada, alguna que otra imagen de la Primera Guerra Mundial, de algún que otro horror que él vio y que no podía olvidar, y sí que lo transcribe. De hecho hay uno que es bastante fuerte, que digo yo, madre mía, pero no sirve mucho para saber de la Primera Guerra Mundial y tampoco probablemente para saber mucho del propio escritor. Pero bueno, como curiosidad, pues lo cogí porque era así súper fino, estaba ahí, lo cogí, lo leí y ya está. El siguiente libro es un poco curioso porque es Walden, de David Henry Thoreau, el filósofo. Esto es culpa de Página 2, el único programa de libros de televisión española que hay, y que lo nombraban en uno de los programas, y resulta que lo tiene mi padre y no sé, por curiosidad me dio por mirarlo, y bueno, ya lo empecé y lo terminé de leer, porque lo cierto es que Henry David Thoreau es un pensador bastante interesante, y este Walden es un libro que escribió porque Henry David Thoreau estaba un poco para allá, o sea, le venían ideas a la cabeza un poco raras y se fue ahí al monte, literalmente, a vivir solo, ¿vale? Durante 2 años, a ver si se podía ganar él mismo la vida, construyéndose su propia cabaña y leches en vinagre. Y esto es, bueno, luego escribió Walden, haciendo pues una recopilación y ordenando todas sus ideas de cómo fue, cómo se sintió, cuánto le costó, porque hay, de verdad, transcribe las cuentas de cuánto le costaba, yo qué sé, cuánto le costó construirse su casa, por ejemplo. Y es muy gracioso esa parte. Pero más que nada escribe sí sus ideas, porque Henry David Thoreau es uno de los pilares del liberalismo clásico. Él era liberal del tipo: yo tengo que hacer mi vida y formar mi destino y nadie me puede decir que no. Una cosa, vamos, el liberalismo abogaba porque todos los hombres tenían que ser libres y estaba en contra completamente de la esclavitud, y de hecho le mandaron a la cárcel por no pagar impuestos, porque claro, pagaba un gobierno que apoyaba la esclavitud y él estaba en contra y esas cosas. Un tío con ideas, ¿vale? Con ideas e ideales, quiero decir. Y no estás siempre de acuerdo con él, pero tiene una forma muy enérgica y muy atrayente de darte sus ideas, y hay una especie de... consigue que tengas una especie de discusión con él mismo mientras lees el libro, porque no siempre estás de acuerdo. Otras ideas son realmente aún hoy muy actuales, en unos dirás que sí, en otros dirás pues Henry David no lo veo, pero da sus ideas de forma que te permite a ti mismo construirte tú mismo a tu propia tesis, porque hay un momento en que dice, no sé, que su casa no tenía sillas porque no las veía necesarias, que te dan ganas de decir, a ver, no, Henry David, tú no tienes sillas en tu casa porque no puedes sentarte por tus huevazos, ¿vale? No te dejan sentar, los tienes colganderos, chaval, no porque sí, porque las ideas que tiene son como muy extremas y él las lleva a cabo, pero claro, las lleva a cabo porque es Henry David Thoreau y era un hombre blanco libre. Que sí, que él vivía ahí en la montaña y cazaba él mismo, pero bastantes veces se iba a comer a casa de sus padres, ¿vale? Que es como una de esas personas que se independiza y luego va a comer y le da la colada a su madre para que la lave, ¿sabes? Pero soy súper independiente y esas cosas. Que por cierto, tampoco él hacía su propia colada, tenía una mujer que le hacía la colada y le remendaba la ropa, que es como, sí, soy muy independiente, Henry David. Pero aún así sus ideas eran muy interesantes, sus ideas sobre la necesidad de que todos los hombres deberían tener una casa y no deberían hipotecarse toda la vida para poder vivir bajo techo, o sus ideas sobre las relaciones laborales, que tampoco veía bien que alguien fuera el dueño de otra persona, fuera esclavo o obrero suyo. Y hay momentos además en los que parece que vas a estar en contra de Henry David, porque yo lo llamo así, Henry David, y empieza a hablar y parece que vas a estar en contra de él, porque en principio dice que no cree que la gente debería ser altruista y no cree que debería como ayudar al prójimo de la manera que se hace. Dice que huiría de cualquiera que le viene a él a hacer el bien a él, que es un momento de Henry David, igual te estás pasando, pero luego dice la página 79 de esta edición, al hablar sobre esa gente que es muy altruista, dice: como el pío criador de esclavos que consagra los réditos de cada 10º esclavo a la compra de la libertad de un domingo para el resto, o como los que muestran su amabilidad con los pobres empleándolos en sus cocinas, ¿no serían más amables si se pusieran a trabajar allí ellos mismos? Alardeáis de destinar a la caridad 1/10 parte de vuestras ganancias, tal vez deberíais gastar las 9/10 partes y terminar con ella. Que es un momento que dices, Henry David, por Dios, me levanto y te aplaudo, Henry David. Porque claro, Henry David es un liberal, es uno de los pilares del liberalismo clásico, pero en ciertas cosas como su visión de la caridad o su visión de las relaciones laborales está más en consonancia con Karl Marx
que con los que se autodenominan liberales ahora, que son los neoliberales, que no son liberales de verdad, porque liberal ahora, no, creedme, liberal de verdad es muy difícil ser, es como ser comunista de verdad o cristiano de verdad, es muy muy difícil. De hecho, yo creo que Henry David, a cualquiera que ahora mismo se dice liberal, Henry David le patea la cara. Bueno, no, porque Henry David nunca lo haría, porque creía mucho en la libertad individual, pero ya me entendéis. Que es que además la razón por la que, porque claro, Henry David Thoreau y venía de una familia bien y a veces te dan ganas de decir, a ver, Henry David, tu visión de la vida es un poco que la gente normal no puede hacer esto, pero claro, lo que diferencia a Henry David de cualquier niño de papá que va por ahí dando charlas TED es que Henry David Thoreau no pretende que tú hagas lo mismo. Este libro no es para darte una charla de cómo debes hacerlo. Esto es un libro porque la gente le preguntó cómo había vivido y quería dar su visión de las cosas y explicarlo un poco, pero esto es para la gente que quería emularle o le preguntaba o quería saber cómo lo había hecho, pero la idea de Henry David Thoreau es que la gente no debe seguirle, o sea que cada uno debe buscar su propio destino y hacer su propio destino. Las personas libres crean su propia vida, no sigues a nadie como una oveja, y eso es lo que realmente lo que te mantiene, o sea, lo que a mí me mantuvo leyendo esta tesis o este libro, cuando algunas veces quería discutir con él, porque realmente no me estaba intentando convencer. Estaba plasmando sus ideas y estaba plasmando su filosofía y su ideología sobre la vida, pero no me está intentando vender la moto. Que queráis que no, esto es una diferencia. Y la edición que es de Rata Natura está muy muy bien, está muy cuidada, tiene muchas notas al pie de página para que te enteres muy bien de cómo están las cosas, tiene dibujos, realmente está muy bien, ¿vale? Si no habéis leído este libro o si queréis una buena edición de este libro, esta edición está muy bien. Y de hecho hay algo muy curioso, porque ya sabéis que la última página normalmente suele decirse este libro se imprimió no sé dónde, no sé cuándo. Pues la página en la que aparece esto, lo que pone es que os lo voy a leer porque es curiosísimo, a mí me pareció súper curioso. Walden es el 14º libro de la colección La muchacha de dos cabezas, compuesto en tipos Dante, se terminó en imprimir en los talleres de Cazmos por cuenta de Rata Natura Editores en abril de 2013, 378 años después de que unas monjas ursulinas de Loudoun comenzaran a ver extrañas apariciones sobrenaturales, a sufrir violentas convulsiones y a hacer proposiciones sexuales exageradamente imaginativas a los sacerdotes, al parecer endemoniadas por un tal Grandier, hombre atractivo, elegante, refinado y recién llegado a la localidad, que arrojó un ramo de rosas por encima de los muros del convento y que, a pesar de los libelos publicados en su defensa y en defensa de la razón por un impresor de nombre J. Thoreau, probablemente pariente tan lejano como misterioso de nuestro autor, fue condenado a muerte, torturado y quemado mientras juraba a voz en grito ser inocente. Esta es la cosa más alucinante que he leído nunca. En serio, llegué a esta parte y me encantó. Como está así, escrito como en círculo, pues me quedé a leerlo y era como, ¿what? A ver, Walden no es para todo el mundo, no es un libro de ficción, es un ensayo. Pero realmente, si os interesa, sí leedlo, por favor, porque al menos tendréis discusiones con vosotros mismos bastante interesantes. Y el último libro que me leí es Cabaret Biarritz, de José Vales, que es un libro de intriga, de misterio, en el que supuestamente esta es una recopilación de las entrevistas que hizo un escritor llamado Georges Miet a diferentes personas que estaban en Biarritz en los años 20, cuando murió una muchacha y todo lo que ocurrió en esa población en esa fecha. Y esta es una de las cosas que más me gustó, ese sentido en que el libro parece que sí, son estas entrevistas que fueron de verdad. De hecho hay un prefacio hablando del escritor Georges Miet y todo eso, siempre intentando dar verosimilitud, que nunca falla en esto el libro. Y me recordó mucho a una novela que no tiene nada que ver, que es una novela de fantasía, que es Jonathan Strange y el señor Norrell, que también tiene ese estilo de verosimilitud, que está hablando de magia y seres mágicos y tal, pero hay notas al pie de página como si fuera real, ¿verdad? O sea, hasta las últimas consecuencias. Pues esto también era lo mismo, y te intenta dar la sensación de que son entrevistas de verdad a diversas personas, y lo que tiene este libro es que cada una de las personas, claro, son diferentes clases sociales, diferentes culturas, y cada uno habla de manera distinta, y eso está muy bien. A veces sí que parece que el escritor o sea, le gusta mucho eso de poder cambiar de voz, ¿vale? Y le gusta mucho enseñar que sabe hacerlo, ¿vale? Esto un poco, mira, lo sé, pero no, en realidad nunca se sale de lo que es
la lógica interna de la novela, y también cada una de las entrevistas te da una pequeña pista, y lo más curioso es que tú lees y la mayor parte es solamente pues es un vistazo a la personalidad de ese personaje, pero de repente hay el momento en el que te da la pista que tienes que seguir, la pista que te sigue avanzando en este misterio, porque claro, estamos hablando de la muerte de una muchacha que se supone que se llama Aintzane, y esta es la parte que me ponía un poco nerviosa porque yo soy vasca y es Aintzane, ¿vale? Es Aintzane con N, Aintzane. Entre la I y la T hay una N, por Dios, es Aintzane, que ya sé que son vasco-franceses y hablan raro, pero es Aitziber, pero es Aintzane. Bueno, esa cosa que me ponía un poco nerviosa, es una estupidez, pero me ponía un poco nerviosa. Y claro, es este misterio, pero también te habla un poco, no sé, de Biarritz en los años 20, porque Biarritz era una ciudad de vacaciones, como lo era también Donosti, San Sebastián en ese tiempo, los alegres años 20, y un poco de su atmósfera y de los artistas y la bohemia y los ricos que iban por ahí. Está todo muy bien, nunca hay ningún momento que digas no me lo creo, ¿vale? Supongo que habrá algunos errores históricos, pero yo no vi ninguno, es bastante correcto en ese sentido, y te metes mucho en la historia y también en la historia de amor de Pilco y Beatrix Ross, también un poquito en su ahí tormentosa relación, y está muy bien. Es además muy gracioso, Lo que pasa es que algunas veces sí que algunos personajes mienten, están ocultando información o no son lo que aparentan ser, y tú lo consigues ver bastante rápido, incluso en la declaración o en la entrevista de ese mismo personaje. Me hubiera gustado más, no sé, que hubiera parecido que es de una forma y luego cuando entrevistan a otra persona ves claramente que están mintiendo. Igual se ve demasiado claro, pero es que no sé hasta qué punto el escritor quería, porque claro, yo qué sé, igual solo quería escribir algo que fuera muy entretenido, tampoco quería liarse mucho, porque tampoco es cuestión de liar al lector, ¿vale? Que eso es una cosa mía, ¿vale? Una preferencia mía, pero que está muy bien. Y si yo tuviera que elegir un libro para leer en verano, os juro por Dios que Cabaret Biarritz, porque es entretenido, es fresco, es divertido, va sobre el verano, ¿vale? Hay misterio, hay un poco de romance, de todo hay, de todo, y está muy bien escrito. A mí me gustó, mucho, es entretenido. No diré que es la obra maestra, ¿vale? No diré que es una obra maestra porque no, eso sería mentir, pero sí que es muy entretenido y muy fácil de leer, muy fácil de leer, de eso que dice, ya está, para llevar a la playa, os lo digo yo, para las vacaciones, este libro, os lo juro, palabrita del niño Jesús. Y bueno, ya está, como siempre me he liado un montón, me he liado más que las personas, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis cómo soy, pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado de alguna manera. Como siempre, dadle a like si os ha gustado, a dislike si no os ha gustado, los comentarios están abiertos. Gracias como siempre por estar ahí, gente. Hasta la próxima vez, adiós.